Primera Pauta. Es un viernes que no es solamente un viernes, no es solamente ponerle un broche o un cierre a la semana, es también ponerle un broche y un cierre a un año. Al año político. Sí, a un año político, económico y social en que, no sé si decirlo así, pero yo tengo esta sensación como de haber ido al galope, como que ha sido un año en que uno ha ido al galope durante todo el rato, o podría ser también la imagen de un año en que hemos ido en un tren de alta velocidad, que cuando uno va mirando por la ventana, alcanza a ver como la sombra de los árboles, como que ve, pero no ve. Entonces vamos a poner un tren de velocidad más lenta para poder profundizar. Y ya está con nosotros Carlos Correa, consultor académico, que vuelve a instalarse aquí como panelista los viernes porque lo habíamos tenido prestado. Se lo prestamos al comando del Encontra. Sí, fue un préstamo. Un préstamo breve. Y le prestaron el pase, pero el pase estuvo siempre acá por lo que entendía. En tu poder, en nuestro poder. Y nuestro querido Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, panelista estable también aquí en Primera Pauta. ¿Cómo están? Muy buenos días. Dos columnistas no menores, sí. Son mayores, podríamos decir. Buenos días, gracias. No son columnistas menores. Oye, partamos por ahí. Ayer, brevemente, ¿por qué el presidente hace este gesto de decirle columnista menor? Es decir, primero, ¿por qué como que hay algo que él no perdonara? Como que, y lo hace públicamente, para muchos fue un ninguneo, para otros fue innecesario, para otros incluso estaba súper bien que hiciera el punto. ¿Les parece, en términos de la imagen presidencial, esta como reiteración? Si no es columnista, es con un medio. Pero le gusta ahí tener un roce Carlos, ¿cómo lo ves tantos tú, días? Que has estado ahí trabajando en las monedas en otros gobiernos? ¿Los presidentes tienen que abstener de su...? Es difícil. No, el presidente tiene derecho, el ciudadano es presidente, pero también es ciudadano, tiene obviamente derecho a tener opinión y los presidentes... también, obviamente, como cualquier ciudadano, ante un artículo que salga en la prensa y que les parezca que no es adecuado, o ante una columna que le parezca que no es adecuada, tiene derecho a tener opinión. Pero el gobierno tiene otras maneras de manifestarlo. Ese es el punto. Yeah. O sea, el gobierno tiene maneras de manifestarlo. El gobierno tiene una vocera, tiene efectivamente espacios donde puede llamar a los editores. Uno trabajó ahí y pedirle a los editores que hagan, no que cambien un artículo, sino que efectivamente el punto de vista del gobierno es otro y sería bueno que ustedes nos aceptaran una carta, nos aceptaran. Eso es parte del debate democrático. Yo no, a mí esta cuestión de que, estamos acá en un medio, pero columnista menor es una... Era innecesario. Es a la persona, ¿no? Sí, a la persona, pero nuevamente el llamar a ese caso en particular, que se refiere a Covarrubia, a quien yo personalmente no considero un columnista menor, en una columna donde se refería a otras cosas, Covarrubia hace un punto sobre la inauguración en Renca. Ese punto ya se lo había contestado el alcalde. Sí. Efectivamente, en ese punto en particular yo creo que Covarrubia no estuvo muy acertado en ese punto. El resto de la columna creo que es bastante buena. Ese punto en particular se lo había contestado el alcalde. Entonces este tema ya ya se había resuelto. Entonces, Claudio Alvarado. Es verdad que va al jugador y no la pelota, digamos. Hay un problema ahí, digamos, de primer orden, pero yo creo que el asunto es más grave porque mi impresión es que, la verdad sea dicha, el presidente tiene un problema serio, yo lo diría así, con el modo en que la prensa está llamada a fiscalizar el poder y el hecho de no asumir que hoy día Gabriel Boric encarna el poder. Él no es un outsider, él no es un crítico, él no es un diputado que impugna el legado de la Concertación, es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, presidente de la República, y lamentablemente podríamos listar unos 5, 7, 10 episodios desde que asumió hasta ahora, incluida una conferencia de prensa muy lamentable en que se rieron de una periodista de La Tercera, él y otros ministros. Entonces yo lamentablemente, a diferencia de Carlos, veo un patrón que tiene que ver con eso, con no asumir de que ellos hoy día, me refiero a la generación que gobierna, partiendo por el presidente Boric, no están en el lado de los críticos, en el margen de la mesa, son quienes dirigen al Estado de Chile, y el problema yo creo que tiene esto, es que además él se hace un flaco favor. O sea, esto no le suma al gobierno, esto más bien le resta, porque sigue generando un ambiente que lleva a la pregunta sobre si, en palabras del propio mandatario, el presidente habita el cargo. Digamos. Bueno, él va a cambiar encargada de comunicaciones. No sé si eso tiene que ver directamente con ese tipo de funciones. ¿Es quien le aconseja ahí o no el segundo piso más bien, Carlos Correa? Yo tiendo a pensar que fue una pulsión del propio presidente. Lo que se hizo una salida madre. Fue
una pulsión del presidente. Ahí cuando el encargado de comunicación se toma la cabeza y dice Yo cómo... conozco profesionalmente bastante a la ex A Tatiana Kliman. Tatiana Kliman, conozco bastante y creo que tiene el suficiente oficio como para no tratar a nadie de columnista menor. Por tanto, no creo que estuviera, además, bueno, fue posterior a su salida, no creo que estuviera en ese diseño, pero en efecto, nuevamente, el punto ya había sido contestado por el alcalde de Renca, y el punto probablemente, yo personalmente pienso que sí, efectivamente, en esa parte la reflexión de Covarrubia, que no es para nada columnista menor, era desafortunada, pero ya se había contestado, entonces, ¿para qué? Y en un buen día. Y en un buena pauta. Es una pauta. En un buen día, en una buena pauta. Manual para Buen poder punto, nublar una buena noticia. Tenemos que hacer una pausa, pero solo quería hacer un punto, y no es defensa del gremio para nada, porque nunca me ha interesado mucho esas defensas corporativas, pero creo que la clase política en general, pero en Chile bien en particular, todos, la derecha y la izquierda, tienen un problema en la manera en que finalmente perciben a la prensa cuando ellos son los que están en el poder. Es decir, uno se encuentra, a mí me ha pasado muchas veces, con senadores, diputados, presidentes de otro color político que consideran que todos los periodistas son de izquierda. Y después los periodistas los dirigentes políticos de la izquierda consideran que todos los medios son de derecha, por lo tanto todos los periodistas serían como una suerte como de borregos de los medios de la derecha. Entonces, esa tensión siempre está. Y yo creo que el tema es qué hacen los presidentes frente a esa percepción. Y ahí quiero hacer un punto, me tocó entrevistar a Pablo Iglesias, uno de los inspiradores del Podemos, que ha escrito libros sobre el tema. Lo entrevisté para La Tercera ya cuando asume, Gabriel Boric estuvo acá. Y él se ha dedicado a construir una tesis política respecto del rol de los medios hoy día como grandes actores políticos. Y cuando uno ve el Frente Amplio tienen exactamente la misma aproximación. Entonces creo que hay algo ahí. Yo hablaba de una generación, esto no es solo algo propio del presidente, solo que él, por el cargo que ostenta, digamos que lo manifiesta de un modo que uno considera más grave, pero esto efectivamente viene extendido de una manera de entender la relación entre la prensa y la política y la sociedad. Siempre es tiempo de balances, y los balances yo creo que no tienen sentido si uno no hace también, ¿no es cierto?, el salto hacia lo que viene. El balance del año terminamos con un segundo proceso constituyente fallido también, pero lo fundamental acá es como hay un reordenamiento de las fuerzas políticas, de las candidaturas presidenciales, de las figuras, ¿sí o no? Carlos Correa. A ver, primera cosa, el proceso de un cierre, lo que pasó finalmente fue un cierre del tema constitucional. Creo yo, le escuché a Tironi decir que en una reunión, en un análisis privado, que iba a ser por lo menos 20, 30 años. Yo creo que es así. Muy difícil que una candidatura presidencial diga, mira, sabe que yo voy a tocar la Constitución, porque la gente va a decir, sabe que no. Ya, vaya, por favor. Ya, por ratito el deseo. De que sea a resolver los problemas concretos. Esa es la primera parte. Lo cual tiene efectos porque el tema constitucional ha marcado la agenda de los últimos 4 años. Entonces tiene efectos que efectivamente van a ser de largo plazo. La otra cosa es que en el tema de las candidaturas presidenciales, aunque es medio fome lo que voy a decir, yo creo que todavía no es tiempo. Y lo voy a decir con un dato concreto. Si uno mira las papeletas de las últimas 2 elecciones, a segunda vuelta o han sido actores, figuras que emergieron mucho después. Emergieron mucho después, pero me refiero. Boric, por lo pronto. Por lo pronto el presidente. Los que se cayeron al principio son los candidatos de siempre. Claro, yo me acuerdo que la conversación en la época, en esta misma época, hace 2 años, era ¿qué va a pasar en la segunda vuelta entre Jadwe y Lavín? Y ninguno de los dos llegó a la papeleta. Ese es un hecho, y por tanto, señal, y en la elección anterior a esa también se pasaron fenómenos así. Vea, Sánchez no está en los cálculos de nadie y Cáceres se instala en segunda vuelta. El propio Guillé también tuvo una irrupción, y Lago, acuérdense lo que pasó, es así. Por tanto, creo yo que si uno hace el mismo ejercicio y en un clima político mucho más revuelto que de las veces anteriores, uno debiera decir que no tenemos demasiada incerteza como para opinar de las candidaturas presidenciales. Bien. Y quienes están en la punta quizás no lo estén en un tiempo más. Claudio Alvarado. Sobre el tema constitucional, sin perjuicio de la necesaria autocrítica que deben hacer las fuerzas que impulsaron el a favor, eso es evidente, pero a propósito de lo que dice Carlos, yo diría 2 cosas. Lo primero es que, si es que es verdad que se cerró el tema constitucional, hay un mérito en ello que se va a comentar poco,
en estos días, a la luz del resultado y de las divisiones y recriminaciones entre las derechas, hay un mérito, digo, en quienes desde la centro derecha impulsaron luego del monumental triunfo del rechazo cumplir la palabra empeñada y abrir un nuevo proceso. O sea, si es que es verdad que se cierra, es en parte por esa razón que creo que se va a olvidar, así que por eso la subrayo. Y lo segundo que quería decir, a propósito también de lo que decía Carlos en relación con la cuestión constitucional, es que me parece que él tiene razón en el sentido de que de cara a la ciudadanía va a ser muy difícil persuadirla de abrir un nuevo proceso, pero yo soy un poco más escéptico en que no vayan a aparecer candidatos presidenciales o precandidatos levantando con esa ganas de bandera. insistir, porque de hecho yo intuyo que para los candidatos que le hablan al público más de izquierda va a ser una tentación natural diferenciarse. Mientras el socialismo democrático o quien sea renuncia a una demanda histórica, aquí nosotros, digo nosotros pensando en quienes digan esa bandera, no en mi caso, no sé, el Partido Comunista, Daniel Jadwe, va a intentar diferenciarse por la izquierda. Yo creo que va a ser un conflicto de las izquierdas de cara a los siguientes procesos. Dicho en simple, no veo a toda la izquierda renunciando con igual intensidad a esa bandera. Y más en general, a propósito de la ciudadanía, me parece que la ciudadanía simplemente ha acumulado frustración respecto al sistema político. O sea, yo creo que la gran nota del momento político no ha cambiado, más bien se ha agudizado, y es que la gran mayoría ven con frustración que la política no le da resultado en aquellas materias que espera que sean resueltas, y probablemente ahí está el principal desafío para el próximo año. Oye, sí, para el gobierno no fue un año fácil. Algunos decían que los últimos 2 años los gobiernos es como ya no se avanza mucho, ¿no? Lo que no avanzaste el primeros 2 años, siempre decían, los segundos 2 años ya fue, porque empieza a hablar de las municipales, primarias para gobernadores y la presidencial. Lo va a estar así Carlos Correa, y en el papel se dice que va a ser seguridad, previsional y pacto fiscal las tareas que se ha autoimpuesto el gobierno. ¿Cómo ves ese escenario? A ver, primero estamos en un tercer tiempo del gobierno que todavía no tiene un relato definido. Y Ya con la mitad. Pero nuevamente, o sea, el gobierno tuvo un primer tiempo que fue, esperemos, ganar la nueva constitución para lanzarnos con todo. Eso, más que un relato, era un anhelo. No, pero esto fue establecido. Sí, cierto, claro. Sí, Esto sí. fue establecido. Fue un diseño. Por lo que decía Eso, fue un Giorgio diseño Jackson. más que Exactamente, Por lo que de hecho decía lo dijo Jackson en una entrevista entre Navidad y Año Nuevo, en estos días, en el Mercurio, así. Sí, tal cual. necesitamos esta constitución para hacer nuestro... Y por tanto era un relato, no era un relato. La segunda cosa es que Buen después punto. de la derrota, es casi como estas historias de Joseph Campbell del Camino del Héroe, después de la derrota vino un duelo. Y lo que vivíamos en el gobierno era la lamentación, el duelo, el dolor. No se ha notado tanto hacia afuera. No. Después del plebiscito, acuérdate que vino el cambio de gabinete y el gobierno se veía dolorido. Claro. Ahora, después del tema, efectivamente, el viento de cola mejoró, se empezó a sonreír más en la moneda, se veía la gente más sonriente, los cambios de gabinete que se veía no se hicieron, y por tanto el gobierno está en otra etapa, y la pregunta es qué es lo que hace en otra etapa. Efectivamente, las prioridades son lo que usted plantea, Gerardo. Yo agregaría crecimiento económico. Este es un gobierno que no puede entregarle al país. O sea, lo ponía dentro de pacto fiscal, Claro. de pacto, ¿no? Sí, pero ahí voy a ser un poco contradictorio con la izquierda, pero creo yo que crecimiento económico, pacto fiscal es para que haya crecimiento económico. Ese debería ser el diseño, porque este no puede ser un gobierno que le entrega al país 1 o 2 puntos de crecimiento, sino va a pasar a la historia como otro. Que son las proyecciones, ¿eh? Bueno, pero son proyecciones que efectivamente el gobierno tiene que hacerse cargo. El gobierno tiene que hacerse cargo y tomar medidas audaces al respecto. Claudio Alvarado. La pregunta es si se va a hacer efectivamente cargo, porque esa convicción que acá comenta Carlos, yo no estoy seguro, espero que sí, digamos, pero no estoy seguro que predomine con tanta claridad dentro de la moneda. Más bien veo el riesgo, que insisto, respecto al cual espero equivocarme, veo el riesgo de que se lea mal el resultado del plebiscito, de que se lea algo así como una victoria más intensa de lo que fue para las izquierdas, y que por tanto se insista, por ejemplo, en un pacto fiscal sin viabilidad política en el Congreso y con poco énfasis en el crecimiento económico. Hay que recordar además que el gobierno ha tenido zigzagueo, lo que Carlos ya describe como un duelo, yo más bien lo describiría como un zigzagueo entre momentos de duelo y, para poner el ejemplo emblemático de lo contrario, momentos de indulto, del cual se va a cumplir un año, ¿cierto? Entonces yo creo que el gobierno debería tener una gran apuesta ambiciosa de conseguir acuerdos en el Congreso que son muy difíciles, por ejemplo, en reforma de pensiones, donde con dime y diretes, con tira y afloja, parte de la centro derecha se ha abierto a negociar. Yo creo que esa debería ser una apuesta, que además marcaría una diferencia con los gobiernos anteriores, y el resto, tomarse muy en serio las tareas de, comillas, mera administración. Sí, eso lo han dicho muchos analistas. Claro, que antes, perdón, este gobierno despreció. Se hablaba de la mera administración como
con desdén, y la verdad es que si uno mira la crisis educacional, los temas económicos, la crisis de seguridad... Que es difícil administrar también. Claro, pero, un desafío titánico. Pero apostar, o sea, que la narrativa, el relato, la estrategia, llámelo como queramos, del gobierno después de este plebiscito sea avanzar en la reforma, también es una apuesta arriesgada. Que no sé si alguno tenía otra opción, pero es arriesgada. ¿Por qué? Ayer aquí, panelista también como usted, Gonzalo Cordero, un hombre que es de la UDI, de la cultura, digamos, decía, no, yo no estoy de acuerdo. La UDI aquí no debería negociar reforma previsional para nada. No se acuerda, fue muy categórico Gonzalo Sí, claro. Cordero, de que no debía ir por esa línea. Eso cuando minutos antes nosotros acá entrevistamos al presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, que decía, sí, que la ministra sea más pragmática, avancemos. Entonces, uno ve también que esta disyuntiva en la derecha puede facilitar, favorecer al gobierno, pero también puede ser un vidrio donde se estrelle. Pero muy breve, para que Carlos luego reaccione, muy breve. La pregunta es qué va a hacer el gobierno ante esa realidad, que es evidente que frente a cualquier negociación difícil van a surgir voces de la derecha y centro derecha en uno y otro sentido. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a torear para dificultar esos acuerdos o va a intentar más bien favorecerlo? Sí. Y yo creo que favorecerlo supone elegir una gran batalla, no toda, es imposible. Galilea decía, debería separar. Hay cosas que estamos de acuerdo. ¿Por qué no avanzamos en lo que estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el tema fiscal ya sabemos, elusión, evasión, permisología. ¿Estamos de acuerdo? Aprobemos todo eso. Ya, en el tema previsional, ¿estamos de acuerdo en PGU? Decía, ¿por qué no? Aprobémoslo. Pero estamos siempre hablando de si va a ir o no a un fondo solidario, por ejemplo. O sea, siempre nos quedamos en el que estamos distantes, no en el que estamos cerca. Mira, yo creo que el gobierno enfrenta una situación de dos derechas. Una que efectivamente ustedes la escribían, quería negociar, y una que lo que proponga el gobierno le va a decir que no. Yeah. O sea, lo que dijo Cordero Gonzalo acá refleja mucho el alma que imprime buena parte de la UDI y también la derecha más profunda. También yo se lo escuché, lo dijo en una entrevista al día siguiente del plebiscito, yo se lo escuché obviamente en Comando Jungle a Miller, que dijo lo mismo. Ni un centímetro. De hecho, este miércoles dijo lo mismo. Mire, ¿sabe qué? ¿Para qué es este un gobierno que no tiene ningún sentido? Entonces, ¿para qué le vamos a estar dando carne? Y el gobierno va a tener que enfrentar eso, porque eso nos va a cambiar. Hay dentro de la derecha un sector que dice, mira, vienen las elecciones, a nosotros no tenemos por qué concederle ningún punto a un gobierno que efectivamente nos negó y un gobierno que es el actualmente. Y por tanto, más bien ocupar aquellos espacios, como usted decía, Gerardo, donde en efecto puede haber acuerdo. En el caso de la reforma de pensiones, el gobierno ya bajó bastante, se bajó el 6. De hecho, la propuesta que hizo la ministra, el llamado 123, tiene muchas similitudes con la última propuesta de Piñera. Tiene bastantes similitudes. Sí. De hecho, la última propuesta de Piñera era 3 y 3. Sí, pero era otro escenario, nos decía ayer Gonzalo Cordero. Sí, pero la gente eso no lo puede entender, porque si efectivamente, que es un riesgo que tiene la derecha, ustedes tienen razón que el gobierno, si no saca una batalla, queda perdido, pero la derecha si tiene la lógica de oponerse a todo, e incluso a demandas que son sentidas, puede perder las municipales. Pero hay algo, quizás es más esotérico lo que voy a decir, pero... Hay algo que a mí me cuesta mucho entender, porque nosotros, claro, hablamos aquí, los análisis que todos hacen es como, bueno, si la UDI se mueve acá, este es un tablero, ¿no? Se mueve aquí, entonces la RN se mueve acá, entonces si el gobierno, el socialismo democrático aquí, pero Frente Amplio, ya, todo esto. Pero aquí hay algo por leer. La ciudadanía dijo, ¿sabe qué? Su constitución de izquierda yo no la quiero, y su constitución muy a la derecha tampoco la quiero. Se podrían poner de acuerdo para que me vean y ahí... da la impresión de que ninguno de los dos sectores, porque también la crítica que hace la derecha es que el gobierno vuelve a mandar la reforma tal como las había mandado, insistiendo. Digo, ¿hay ánimo de ceder o hay ánimo más bien de proteger sus propias identidades políticas? Lo que pasa es que ese ánimo es que hay que construirlo, como dice un profesor amigo mío, Joaquín García Huidobro, la praxis política va creando sus propias condiciones de posibilidad. Y en un país presidencialista, la principal responsabilidad de favorecer las condiciones de diálogo la tiene el gobierno de turno. Entonces, por ejemplo, pensiones. El gobierno quiere avanzar en pensiones, lo cual me parece indispensable por el problema mismo en materia de pensiones, pero además por lo que dice Claudia, ¿cierto? Por las señales que se dan a la ciudadanía de crispación, de falta de resultados. Obvio que hay que dialogar, pero si el gobierno quiere favorecer eso, la oposición no se puede enterar por la prensa al día siguiente de que van las indicaciones. Eso para allá. No puede ser. Pudo haberse esperado 2 semanitas más y haber conversado con RN, por ejemplo, porque Galilea dijo, yo estamos de acuerdo en 2 puntos. Dijo, pero la sala cuna no, pues dijo, la sala cuna no se la vamos, vamos a apoyar. Yo perdón, que además el escenario, yo discrepo con
verdad, sí, dicho así grosso modo, después habría que ver los detalles, pero yo discrepo con la posición que manifestaba ayer Gonzalo Cordero, que se citaba recién, respecto a no ceder ni un centímetro. Yo creo que eso es un error. Pero donde sí tiene razón, me parece, de lo que ustedes comentan, es en el hecho de que el escenario cambió, porque entre la reforma de Piñera y la actual hay un dato no menor, que son los retiros de fondos de pensiones impulsados por la izquierda y avalados por casi todo el sistema político en su minuto, que lo que hicieron fue fortalecer, digámoslo así, el efecto cultural de la capitalización individual, y no hay estudio que muestre que eso está muy arraigado. Eso no quiere decir que haya que terminar en un 6-0. A mí me parece que todo diálogo exige ceder, pero sí requiere que la moneda asuma que esto va a tener que cambiar para ser exitoso, y si la derecha o parte de ella quiere dialogar, hay que tomar esa actitud, creo yo. Carlos Correa. Mira, yo creo que, primero el gobierno no tenía otra jugada que no fuera a presentarlo ese día, porque la propia derecha le había dicho antes del plebiscito: señora ministra, si usted quiere conversar, presente sus indicaciones, muestre sus cartas y ahí conversamos. Sí, eso venía de antes. Eso es así, y por tanto el gobierno si decía, mira, voy a anunciar esto, y se regala el tiroteo, y le iban a decir lo mismo. Por tanto, no había otra jugada posible que eso. No había otra jugada posible que eso. Yo sigo pensando que probablemente los espacios de acuerdo, hay mucho más acuerdo en la reforma de pensiones de lo que sale, porque por ejemplo en todo el diseño de separación de la industria hay acuerdo, y el gobierno entregó un punto que para la oposición era bien importante, que es que eliminó el rol estatal. Ahora, en las dos dimensiones, tanto en la dimensión de gestión de las personas como en la dimensión de gestión financiera, se permite plena libertad y participación pública y privada. Eso es una cosa que había pedido la oposición y habían pedido también los empresarios, y en eso el gobierno cedió. Nuevamente, esto es Noticias de Desarrollo. Yo estoy de acuerdo con usted, Claudia, que en efecto no... Me encanta porque no tratas de usted. Porque estamos en la radio. A mí me encanta. Y yo lo tendría que tratar de usted, entonces, Carlos No me Correa. trata usted, ya te voy a tratar de ti. Pero que usted, Gerardo, Ya. usted, Claudia, usted, Es que Claudia. con respeto ya, pero le voy a No, sí, decir me todo. encanta, me encanta. Está a mí bien, dígalo, sí, bonito. está bien. Sí. Ya está bien, entonces, está muy bien. Pues eso son las autoridades acá, Ya, pero como el está- presidente y la presidenta, así que. Pero volviendo al punto en particular, lo que no puede pasar, y aquí el que se ponga duro pierde, y en eso Claudia tiene razón. Chile no quiere un país que los problemas se resuelvan con una mano muy corrida hacia la izquierda, tampoco la quiere con una mano muy conservadora. Y por tanto, quien se quede en su trinchera va a perder. Y esa lección el gobierno creo que la está aprendiendo. De hecho, ayer demostró que está dispuesto a dejar la trinchera más ¿Por trinchera. qué? ¿Es por ese SQM? Por ese SQM, está dispuesto a salirse ya la molde. trinchera más trinchera, está dispuesto a salirse del monte, y por tanto la derecha, nuevamente, si efectivamente se queda en la trinchera, va a perder. Porque la gente va a decir, mire, esta gente no aprendió. Claudio Alvarado. Yo estoy de acuerdo en que los actores políticos tienen que dialogar y entregar resultados, pero mi diferencia con Carlos, de énfasis más que otra cosa probablemente, es que las condiciones del diálogo las favorece o las perjudica el gobierno, y por tanto, si es que queremos tener reforma de pensiones y la oposición está pidiendo 6-0, pero sabemos que va a haber un acuerdo que no va a ser 6-0, el gobierno también va a tener que ceder desde su planteamiento. Además, lo de la sala cuna ha sido muy criticado por varios motivos, que es regresivo, que es inconstitucional. Que no tiene nada que ver ahí. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que, digámoslo así, asumir que para que esto resulte tiene que ceder un poco más, de modo tal que la parte de la centro-derecha que quiere dialogar efectivamente y llegar a acuerdo tenga, digámoslo así, todos los motivos para poder desmarcarse de quienes quieran cerrar la puerta al diálogo. Y eso lo tiene que favorecer el gobierno. Si es que no lo favorece el gobierno, no... Mencioné seguridad previsional y pacto, no mencioné salud. Bueno, que probablemente sea la Sí, urgencia. en el caso Y salud, probablemente, en el caso salud gente. hay una situación también que requiere acuerdo, pero hay una situación un poco distinta, porque lo que hizo el fallo de la Corte Suprema fue establecer una nueva realidad, y de hecho por la vía de los hechos se va a terminar imponiendo una reforma que era la que quería Bachelet siendo ministra, y que en su momento en la moneda, en el segundo piso, entonces no quería, y le pusieron un team de contención a la ministra, y de ahí partieron las dificultades entre Lago y la presidenta, entre los dos presidentes, que es que vamos a tener un plan universal y después seguros de segundo piso. Esa es la realidad, y hay que decir las cosas como son, que se impuso a raíz del fallo de la Corte Suprema. Que ese fallo de la Corte Suprema tiene un trasfondo político, que es que los acuerdos que se pueden haber hecho en materia de salud fueron siempre boicoteados, por A o por B. Hubo una gran posibilidad de un acuerdo, de un IPC de la salud y de una reforma corta en el gobierno de Piñera 1, los llamaba el acuerdo Mañalich-Girardi, y
y fue boicoteado por la UDI. Ya. Pero la tarea la tiene el Vuela el gobierno, más tiempo. allá que no tenga la Sí. responsabilidad. Claudio tiene Claudio que- Alvarado para cerrar. para cerrar. Es lo más urgente, no es lo más importante, pero es lo más urgente. Si esto colapsa, va a perjudicar a los más vulnerables, al sistema Claro. público, etcétera. Y el gobierno ahí, yo sigo creyendo que cometió un error que me parece que incluso parte del gobierno está como se diría coloquialmente, cachando que cometió el error, y es que se está dando cuenta, y es que hubo una posibilidad, un acuerdo transversal sobre la mesa, que fue la propuesta que entregó la mesa técnica que asesora a la Claro. Comisión de Salud del Senado. Entonces, cuando eso se desechó, La esto mutualización se empezó- desechó. Entonces yo creo que el gobierno tiene que preguntarse cómo retoma parte de eso para viabilizar las Sí, cosas. digamos. yo estoy de acuerdo en eso. Ojo que también ahí el gobierno llamaba entre una lógica que yo no la logro entender como ningunea al senador Castro, siendo que el senador Castro era el pivote que podía haber acordado con todo el mundo. Aquí sí hay un error de calculito pequeño. Ya. Carlos Correa, Claudio Alvarado, un placer como siempre estar con ustedes y que estén con nosotros aquí. Así que Muchas nos gracias a veremos ustedes. más adelante. Nos Muchas vemos. gracias a ustedes, muy feliz año. Ah, Igual feliz para ustedes. año, nos Feliz debemos ese abrazo porque no hay que darlo anticipadamente, es mala suerte. Que esté muy bien.